Muy buenas noches para cada uno de nuestros hermanos y amigos que nos sintonizan en este programa, en esta plataforma de Zoom. Gracias a Dios porque nos permite la vida y la oportunidad de poder compartir con ustedes estos consejos que son de mucha importancia para nuestros hijos, ¿verdad? Y los jóvenes que también nos rodean. Podemos servir nosotros como un guía en esa etapa del noviazgo. Es una etapa de mucha importancia que algunas veces no le damos la debida importancia para poder guiar, educar y que los jóvenes un día puedan tener un matrimonio feliz. ¿Cuántas veces no nos gusta hablar de estos temas? En una ocasión hablaba con algunos jóvenes de una familia, pero los padres no estaban de acuerdo que hablara estos temas. Así que tenemos ese concepto, ¿verdad? De decir, no, eso no. Pero si no lo hacemos nosotros, pues lo van a hacer otras personas y no lo van a hacer de la mejor manera. Así que es importante que como padres nosotros tomemos este rol de ser un guía en esta etapa del noviazgo. Quiero compartir con ustedes una charla, ¿verdad? De la que vamos a analizar en esta hora. Muy bien, el tema cómo ser un guía en el noviazgo de los jóvenes. El noviazgo, pues en la adolescencia no es un simple juego emocional. El noviazgo, pues es una etapa en la que se forman principios que marcarán el futuro matrimonio. Los padres, pues tienen la responsabilidad divina, ¿verdad?, de orientar en esta etapa, pero orientarlo con amor, con oración y sobre todo, pues ser un ejemplo, ¿verdad?, para nuestros hijos, ¿verdad? O para los jóvenes, porque podemos tener sobrinos, ¿verdad? Amigos a los cuales también queremos ayudar y ser un guía en esta etapa. Primero, tenemos que comprender el papel de los padres como guías espirituales. Es muy interesante. Dice la palabra de Dios, Proverbios 22, el versículo 6, dice la palabra del Señor. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hermanos, es de mucha importancia que cada uno de nosotros piense, ¿verdad? ¿En qué tipo de educación? ¿Cuántas veces cuando hablamos acerca de la instrucción con el niño, ¿verdad? Hay que instruir. Algunas veces pensamos solo en la parte material. Algunas veces queremos inculcar nosotros qué tipo de oficio o qué profesión van a desarrollar en un futuro. Pero no habla solamente de eso. Cuando habla de instrucciones, habla de en todas las áreas, ¿verdad?, de la vida. Así que como padres no podemos nosotros obligar, pero sí, nuestro deber es orientar a nuestros hijos para que ellos puedan crecer y elegir los mejores caminos. La inspiración pues bíblica afirma, ¿verdad?, que este versículo manda a los padres, ¿verdad?, que podamos ser guías, a que podamos dirigir, poder educar, ayudar en el desarrollo de los niños y de los jóvenes. Pero para hacer esto, pues nosotros mismos tenemos que ser o tenemos que comprender qué significa, ¿verdad? Instruir. Por eso también dice el libro de Deuteronomios, Deuteronomios capítulo 6, el versículo 6 y 7 dice la palabra de Dios, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Así que los padres, ¿verdad? Tienen o tenemos la pesada. Digo pesada porque no es fácil, pero sí tenemos esa obligación o una responsabilidad de instruir cada día a nuestros hijos en los asuntos, en sus deberes, en poder formar su vida. Y eso es importante, ¿verdad? Por eso que la palabra de Dios dice, y estas palabras, habla acerca de la enseñanza espiritual, pero no solo en la parte espiritual, sino también la enseñanza implica todas las demás áreas de la vida de nuestros hijos. Como decíamos en una de las charlas pasadas, que todos los padres en toda la época siempre tenían un ideal
para sus hijos. ¿Qué queremos que sean ellos? Ahora, en este caso, en la instrucción, aparte de la espiritual, viene también la instrucción con respecto a este tema. Es un tema de mucha importancia hablando acerca del noviazgo. Dice este comentario, este libro es el que hemos estado meditando durante ya todos estos días, ha salido casi en todas las charlas, es el hogar cristiano en la página 162, nos da este consejo como padres, porque dice, los padres deberían ser los consejeros y amigos de sus hijos, dispuestos a conversar con ellos sobre sus esperanzas y sus pruebas. ¿Cuántas veces, verdad? Cometemos el error de no dedicar tiempo, ¿verdad?, a los hijos. Llegan a una edad de adolescente que sí necesitan mucha orientación. O pensamos alguna vez de que solo porque quizás llevamos el alimento, ¿verdad? O lo necesario al hogar, pues eso es todo. Y no eso es todo. Nuestro deber como padres es educar, ¿verdad? Instruir, dirigir en las decisiones que él va a tomar. Y eso es interesante, ¿verdad? Por eso dice este consejo, ¿verdad? En este libro, que es un libro muy maravilloso de la consejería familiar, dice que como padres tenemos esa responsabilidad, ¿verdad? Deberíamos ser los consejeros y amigos de sus hijos. Entre los hijos ya adolescentes siempre tienen amistades con quienes ellos quieren contar, ¿verdad? Sus cosas, ¿verdad? Sus esperanzas, sus pruebas, sus luchas. Pero el consejo sería, seamos nosotros los primeros amigos de nuestros hijos para que ellos nos puedan contar, ¿verdad? Todas sus luchas también como jóvenes. Así que no basta como padres solamente prohibir, porque eso es lo más común, que prohibimos una y otra cosa. Es necesario acompañar, comprender, enseñar desde la confianza, ¿verdad? Que se debe tener como padre y con hijos. Los hijos pues necesitan, ¿verdad? Sentir que tienen que abrir, ¿verdad? O que pueden abrir su corazón sin miedo, ¿verdad? A ser juzgados, sino para poder ser un guía, ¿verdad? En este tema que es de mucha importancia. Ahora, estamos hablando del noviazgo. ¿Cómo ser un guía, verdad? En el noviazgo de los adolescentes o de nuestros hijos. El tiempo, pues, del noviazgo. ¿Cuál sería el consejo? No apresurar el corazón. Algunas veces sucede que como padre, cuando es varoncito, pues quizás los empujan, ¿verdad? A que empiecen a una edad temprana y sentirse orgullosos y decir, mi hijo tiene novia. Pero si es niña, como que hay un poquito más de celo, ¿verdad? De que no lo tenga. Pero no, nosotros no podemos empujar. Todo tiene, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? En Eclesiastés 3, el versículo 1 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su hora. Así que hay tiempo para todo. Y nuestro deber como guía es no apresurar, sino poder guiar, porque esa etapa va a llegar. Indiscutiblemente, a uno le puede llegar más temprano, a otro más tarde, pero a todos les va a llegar esa etapa de que van a querer experimentar y van a querer también formar una familia. Pero como un guía, mi deber es dirigir, enseñar, ¿verdad? Orientar con respecto a este tema y nunca apresurarlo, sino que todo, como dice la Biblia, ¿verdad? Todo tiene su tiempo. Cuando leemos este capítulo de Eclesiastés, nos damos cuenta, ¿verdad? Que Salomón, el enfoque principal está que cuando lo organizamos, el tiempo alcanza para todo, porque presenta diferentes ejemplos hasta para qué le podía alcanzar el tiempo. Él menciona de recoger piedras y de recoger piedras, tiempo de paz, decía el tiempo de guerra, y presenta una lista, pero si nosotros somos organizados, hay tiempo como ser un guía y hay un tiempo también en que el joven va a querer hacer su experiencia. En este libro, El Hogar Cristiano, la página 53, también dice, muy a menudo, el noviazgo precoz destruye el deseo de superación y anula los propósitos más nobles de la vida. Así que tomemos en cuenta esta declaración.
muy a menudo el noviazgo precoz. Pues alguien podría preguntar, ¿y cuál sería la edad indicada? Pues no hay una edad específica, pero sí hay conceptos que tenemos que analizar y primero pesar para poder decir, hoy sí, ya llegó el tiempo. No lo podemos apresurar, pero sí va a llegar. Pero tampoco debe de ser a muy temprana edad. Vamos a analizar y a reflexionar con respecto a esto para saber por qué. Ahora, la adolescencia es un tiempo pues de desarrollo físico, es un desarrollo emocional y un desarrollo espiritual. No, la juventud no es una etapa de compromisos amorosos. Como padres debemos, ¿verdad?, ayudar a nuestros hijos a entender que cada etapa tiene su momento. ¿Cuál sería el consejo entonces? El consejo sería que hay que enseñarles, ¿verdad? Como guías que somos, enseñarles a esperar, a enseñarles a orar por la persona que Dios tiene preparado para su vida y dedicarse, ¿verdad?, a un crecimiento espiritual y a un crecimiento educativo de formación, ¿verdad?, académica, antes de entrar en una relación romántica para el matrimonio. Ahora, hay una pregunta. La pregunta ¿es bíblico el noviazgo? ¿Qué piensan cada uno de ustedes? ¿O qué pueden responder? Cuando nosotros buscamos en la Biblia, encontramos algún ejemplo de un noviazgo como lo conocemos hoy en día. Pues la respuesta pues es simple, ¿verdad? La respuesta es no. Pues en la Biblia, ¿verdad? No hay indicios de relaciones románticas entre jóvenes fuera del contexto del matrimonio. Cuando analizamos la Biblia con respecto a jóvenes, por ejemplo, el de Isaac, ¿quién fue el que mandó a buscar esposa? Pues fue Abraham, ¿verdad? Fue el padre que manda a sus siervos, a sus parientes, ¿verdad? A buscarle una prometida para casarse. Así que su siervo, Eleazar, viaja, va hasta el lugar y él hace una oración y le pide una señal para analizar cuál es la joven indicada para que sea esposa de Isaac. Y él puso una señal de que le diera agua a ellos y le diera agua, ¿verdad?, a sus camellos. Esa iba a ser la indicada. Así que él puso una condición servicial. Y cuando él mira las condiciones en Rebeca, pues él se alegró y dio gracias a Dios. Y fue a su casa y contó, ¿verdad? Contó cuál era su misión para poder, o la misión de llegar a ese lugar y contó que iba para buscar esposa para su hijo Isaac. ¿Cuánto duró ese viaje? Pues aproximadamente quizás un mes. Cuando ella llegó a donde estaba Isaac, pues fue el matrimonio. ¿A dónde quedó el noviazgo? No existe, ¿verdad? En la Biblia no hay una o indicios de relaciones románticas antes del matrimonio, sino todo lo que habla la Biblia del romanticismo, de como lo habla en el libro de Cantares y en otros ejemplos de la Biblia, todo es ya dentro del matrimonio. No es antes, todo es dentro, ¿verdad? Todo el romanticismo es dentro ya del matrimonio, no es antes. Así que en la Biblia no encontramos, sí, así una declaración. Sí hay una cita bíblica, puede decir alguien, depende de las versiones más modernas. Por ejemplo, en la versión Reina Valera del siglo XXI, habla acerca del noviazgo en el capítulo 2 de Jeremías. Allí el Señor le dice a Jeremías, me acuerdo de ti, según dice la versión Reina Valera del año, bueno, del siglo XXI, me acuerdo de ti, del amor de tu noviazgo. Entonces alguien dice, ah, pues sí, existía el noviazgo. No dice que sí existía el noviazgo. Lo que sí es la versión la que habla del noviazgo. Cuando leemos otras versiones, no habla así de un tipo de noviazgo, sino habla del amor que tenía Israel hacia Dios en el primer amor, como el de un noviazgo. Es la comparación que hace. Así que el versículo, cuando lo estudiamos a profundidad, nos damos cuenta de que está hablando del amor que tenía Israel en sus inicios como pueblo de Israel hacia Dios. De eso habla el Señor, porque hay diferentes versiones. Solo en esa de la Reina Valera del siglo XXI menciona noviazgo y otra habla del amor que tenías en tu juventud, pero del amor que tenía el pueblo con respecto
o hacia Dios. Así que en la Biblia no encontramos una relación de noviazgo, sino ya era, todo habla acerca de un compromiso y del matrimonio. Así que, ¿qué significa esto? Lo que significa es que la Biblia habla acerca del romanticismo y el amor de pareja, pero en el matrimonio no existía el noviazgo como lo conocemos hoy en día. Ahora, analicemos esta parte, que en los tiempos bíblicos eran los padres los que escogían la pareja para su hijo. Y eso es importante, ¿verdad? Analizarlo. El compromiso, pues, se hacía entre los padres y no con los jóvenes. Así que los padres son los que hablaban entre ellos y hacían trato que cuando esos jóvenes llegaran a una edad adecuada, a una edad madura, que ya estuvieran desarrollados física y emocionalmente, se iban a casar. Pero el compromiso era entre padres. Y en algunas ocasiones, cuando leemos historia, ¿verdad?, acerca de la Biblia con respecto a este tema, dice, ¿verdad?, en una historia leía de que algunas veces los padres elegían la esposa para su hijo cuando él tenía 14 años. Así que ellos elegían la esposa para ese adolescente, pero ellos no eran una relación de noviazgo, sino que era un trato entre padres y algunas veces estos jóvenes ni se volvían a ver hasta el día de la boda. Ahí empezaba todo el romanticismo, así que no existe en la Biblia el noviazgo, sino solamente compromiso y matrimonio. ¿Cuál sería el consejo entonces para los jóvenes de hoy? Esto debemos de considerar, porque no estamos en contra del noviazgo, sino que tenemos que orientar a nuestros jóvenes para que lo hagan de la mejor manera. Esto hay que entender. ¿Cuál es el consejo para los jóvenes de hoy? Que el noviazgo como tal debe ser considerado como algo serio y como la antesala del matrimonio. Así que yo soy un guía. Todos los padres somos guías. ¿Qué tenemos que aconsejar a los jóvenes? Que un día, cuando tengan una relación de noviazgo, va a ser con el propósito que se quieran casar. Porque según nuestra sociedad, pues hay niños, ¿verdad? Que ellos dicen que son novios. De repente alguien le pregunta a un niño de 12 años, ¿tenés novia? Sí, dice. También la niña, ¿verdad? Sí, ya tengo novio. Y es algo pues ilógico. Yo le decía a un joven de 13 años, bueno, y que ya te vas a casar. No, me dice, todavía no, pero ya sí somos novios y no es correcto. Eso es lo que tenemos que ser, un guía, alguien que dirige, que educa, ¿verdad? Que instruye. Y en este tema, ¿verdad? Del noviazgo, tenemos que hacer entender a los jóvenes que el noviazgo no es solamente para andarse conociendo, como me dijeron en un país. Bueno, en una ocasión viajé a otro país, aquí cerca, ¿verdad? En Centroamérica, y hablaba con unos jóvenes que ellos tenían un concepto errado, que ellos decían que para casarse tienen que tener varios novios y varias novias, hasta que han conocido a varios, entonces hoy, hoy sí, tengo la seguridad con quién me quiero casar, y no es correcto. Así que alguien que se quiera casar, entonces va a tener un noviazgo, porque es la antesala del matrimonio, es algo serio, es un compromiso cuando ya se quiere casar. Así que la Biblia no da reglas a seguir, pero sí nos da una orientación con respecto a las relaciones sentimentales. ¿Cuáles pueden ser? Vamos a analizar esto. ¿Cuáles son las tres decisiones más importantes que debe tomar el joven? Primero es su fe. Como guías de nuestros jóvenes tenemos que enseñarles que la decisión más importante del joven es buscar a Dios. Porque Isaías 45, el versículo 22 dice, el consejo de la palabra de Dios, miradme a mí y se salvos todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. Así que este es el primer punto. Como guías de jóvenes tenemos que enseñarle que su primer propósito en la vida como joven es a buscar a Dios. Y ya Jesús dijo, ¿verdad? En Mateo 6, el versículo 33, él dijo, ¿verdad? Que necesitamos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y de ahí todas las demás cosas vendrán por añadidura. Es importante, ¿verdad? Que como guías de jóvenes, enseñarle primero, ¿cuál es su primer paso en la vida? Primero es buscar a Dios.
como joven y que sirva a Dios para que él sea también un dirigente en su vida, como padres y que también Dios que sea un guía espiritual de los muchachos. Esa es la primera de las tres. La segunda decisión para los jóvenes es su profesión. El libro de Eclesiastés, capítulo 3, el versículo 10 dice, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hombres para que se ocupen en él. Así que Dios dio un trabajo. Si lo analizamos desde el principio en la creación, cuando Dios hizo a la primera pareja, Dios puso a Adán un trabajo. ¿Por qué? Porque Dios sabe que el trabajo da felicidad al ser humano. Si Dios hubiera pensado que Adán iba a ser feliz sin trabajar, no le hubiera dejado un cuidado del huerto. Él le dijo que tenía que cuidar el huerto. Él tenía una ocupación en el huerto y Adán era feliz al pasar ocupado cuidando, ¿verdad? Y labrando el huerto del Edén. Y en el libro de Eclesiastés dice, ¿verdad? Decía Salomón, yo he visto, ¿verdad? Que el trabajo de Dios que ha dado a los hombres para que se ocupe en él. Ahora, primero, decíamos que el joven, su primera decisión importante es buscar a Dios. Número dos, debe de pensar en su profesión o en su trabajo o en qué se va a desarrollar. Y número tres, lógicamente, ¿verdad? Es el matrimonio. Pues va a llegar el momento, ¿verdad? ¿Cuántos padres no les gusta que se hable de este tema? Pero si no lo hacemos nosotros, pues otros lo van a hacer. Llega el momento que también se van a casar. Proverbios 18:22 dice, el que haya esposa, haya el bien y alcanza el favor de Jehová. Esos son los tres pasos, ¿verdad? Más importantes de la vida de un joven. Pero ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que muchas veces, cuando no hay un guía o no hay una enseñanza, una instrucción de parte de los padres, el joven hace todo al revés. Si decíamos que el primero era buscar a Dios, después su profesión o de qué va a depender, y tercero el matrimonio, pero el joven hace las cosas al revés. Sin una guía, primero andan de novios a bien temprana edad. Y eso es un peligro. Al andar de novios, al quererse tocar, es un peligro para la juventud que después puede venir embarazo, pues no deseado, vienen hijos, forman hogares y ya con el compromiso de un hogar anda buscando de qué trabajar y sin ninguna preparación, ¿cuánto pues va a ganar? Sí puede trabajar y ganar, pero quizás no lo suficiente para una familia. Ahora, y ya cuando no haya trabajo, tienen problemas económicos y no haya la solución en su vida, por último está buscando a Dios. Y las cosas no es así. Según como guías, como padres, primero enseñémosle a nuestros jóvenes que primero es que busque a Dios. Segundo, de qué va a sobrevivir, tiene que desarrollarse para analizar de qué va a mantener a su familia. Porque no va a vivir solo de amor. Necesita alguna alimentación. Necesita, ¿verdad?, desarrollarse económicamente para poder este, mantener un hogar en todos sus gastos, ¿verdad? Porque tampoco es correcto cuando dicen, no, pues me la llevo para la casa y que mis padres, ¿verdad?, me den todo. No es correcto, ¿verdad? Es mejor formar un hogar aparte, ¿verdad?, del hogar de sus padres. Es lo mejor. Pero si no se puede, ¿verdad? Pero debe tener todo aparte, ¿verdad? Dentro de la misma casa. Lo mejor sería salir y formar su propio hogar. Pero eso es el consejo. Si somos guías de nuestros jóvenes, primero enseñémosle, busque a Dios. La primera enseñanza desde que está niño, primero Dios, después es su ocupación, su trabajo, su profesión, de qué va a sobrevivir y después bien el matrimonio. Así que siendo que estas son siendo verdad que de estas de direcciones depende su felicidad, de estas, verdad que el joven va a tomar en cuenta, ¿a qué fuente de orientación debe acudir pues el joven? Pues lógicamente pues es a Dios. Proverbios 2:6 dice, el Señor da la sabiduría de su boca, nace el conocimiento y la inteligencia. Así que el joven, ¿verdad? Necesita aprender, ¿verdad? De que Dios es el que le va a ayudar a elegir de la mejor manera. Por eso dice Proverbios. También Proverbios capítulo 3 el versículo 5
al versículo 7 dice la palabra de Dios. El consejo dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Es importante, ¿verdad? Tomar en cuenta el consejo. El consejo, ¿verdad?, de Salomón es para todos. Pero si nosotros somos los guías, el consejo que nos da dice, fíjate, ¿verdad? Hay que enseñarle al joven que confíe a Jehová de todo corazón y nunca se apoye en su propia prudencia, porque el joven, ¿verdad?, sin experiencia, tal vez solo se va a fijar en la parte, en el aspecto físico, y no solamente es el aspecto físico. Hay que empezar otras cosas que más adelante las vamos a analizar. Como guía, a enseñarle en qué se va a fijar o qué es lo que va a ver para poder entender si es la persona indicada cuando ya se quiere casar. Pero el consejo, ¿verdad?, de Salomón, fíate de Jehová de todo tu corazón. Ese es un punto que hay que enseñarle al joven y no apoyarse en su propia prudencia, reconocerlo en todos los caminos y Dios es el que va a dirigirlo. Suele decirse, ¿verdad?, de que los tres grandes momentos de la vida de una persona son, primero, su nacimiento. Número dos, su casamiento. O número tres, su muerte. Pues sobre el primero, no podemos ejercer mayor control. Porque cuando nuestros padres se casan, pues vienen los hijos y ¿qué control tenemos nosotros de nacer? No tenemos ningún control. Con respecto al tercero, que es la muerte, pues algo podemos hacer cuando nos podemos cuidar, ¿verdad? Razonablemente, ¿verdad? Para que llegue más tarde, puede ser de una forma de una alimentación saludable, del ejercicio, para que sí va a llegar siempre la muerte, pero que se prolongue lo más posible. Pero sobre el segundo punto, que es el matrimonio, ¿verdad? O el casamiento, pues ahí está el control en nuestras manos, como guías y también el de los jóvenes cuando toma una decisión. Ahora preguntémonos, ¿de qué forma podemos tener el control? Pues eligiendo bien y viviendo un buen noviazgo para poder tener un buen matrimonio. Este es precisamente pues nuestro tema, ¿verdad? De cómo ser un guía con respecto al noviazgo de los jóvenes para que pueda tener un matrimonio feliz, porque ahí está todo, ¿verdad? Eso está en nuestras manos, depende de nuestras decisiones y depende también de la orientación que le demos a nuestros hijos. Hay una parte importante también que quiero compartir con ustedes, está en el hogar cristiano. Este libro es muy importante. El capítulo 6 habla acerca del noviazgo, ¿verdad? Dice sí, un consejo que se nos da. El consejo que da a los jóvenes. Dice, pese usted todo sentimiento y observe todo desarrollo del carácter en la persona con la cual piensa vincular el destino de su vida. El paso que está por dar es uno de los más importantes de su existencia y no debe darlo apresuradamente. Si bien puede amar, el consejo es no lo haga a ciegas. Haga un examen cuidadoso para ver si su vida matrimonial será feliz o falta de armonía y miserable. Pregúntese, ¿qué es lo que hay que preguntarse? Hay que enseñarle al joven, esta pregunta tiene que hacérsela siempre. ¿Me ayudará esta unión a dirigirme hacia el cielo? Otra pregunta, ¿acrecentará mi amor a Dios? Esa unión, ¿verdad?, que quiere hacer. Otra pregunta más, ¿ampliará mi esfera de utilidad en esta vida? Son tres preguntas que nos enseña este libro de consejería familiar. El hogar cristiano en el capítulo 6 nos da este punto, ¿verdad? Este concepto tan importante. Tres preguntas que
De forma general, se puede hacer el joven. Otro momento vamos a analizar las preguntas que debe hacerse el joven y las preguntas que debe hacerse la señorita cuando ya se quiere casar. Pero en forma general, debe de pensar que si esa unión le va a ayudar a dirigirse hacia el cielo o va a poder crecer, ¿verdad? Su amor hacia Dios, ¿verdad? O a ampliar su esfera de utilidad, ¿verdad? En esta vida, o se va a someter, ¿verdad? A la voluntad del otro. Esas son preguntas serias que deben de hacerse el joven cuando piensa tener novia porque se quiere casar. Ahora, si estas reflexiones no sugieren impedimentos, pues el consejo es que pueda proceder, ¿verdad? Con el temor de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que enseñar? Como padres, ¿verdad? Como guía en este tema del noviazgo, tenemos que enseñar la pureza y el dominio propio. Eso lleva a la instrucción de este niño. Dice la palabra de Dios, 2 Timoteo 2:22, nos da este consejo. Huye también, le decía Pablo, ¿verdad? Timoteo, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. ¿Cuál es el consejo? Tenemos que hablar, ¿verdad? Abiertamente sobre el valor de la pureza, no solo física, sino una pureza emocional y una pureza espiritual. Por eso el consejo del apóstol Pablo le decía a este joven, huye, ¿verdad? Huye también de las pasiones juveniles, como lo hizo José, ¿verdad? En un momento cuando fue vendido por sus hermanos y estaba en Egipto. Y él sabía el temor de Dios, él sabía huir de la pasión juvenil y cuando llegó el momento, ¿verdad? De la prueba, pues él corrió. Dejó la ropa, pues, en la esposa, ¿verdad? De Potifar. Y él salió, ¿verdad? Huyendo, como el consejo que da Pablo, ¿verdad? A Timoteo. Ese es un punto que hay que enseñarle, ¿verdad? A nuestros jóvenes. También dice este libro que es también de mucha importancia, Mensaje para los jóvenes, la página 67 dice, la pureza de pensamiento y acción debe cultivarse como un tesoro sagrado. Así que, ¿qué tenemos que hacer? ¿O cómo podemos hacerlo? Hay que promover, ¿verdad? Las conversaciones abiertas sobre la sexualidad desde un punto de vista, ¿verdad? Bíblico. ¿Qué tenemos que hacer? Pues orar, ¿verdad? Orar con nuestros hijos y orar por nuestros hijos. ¿Qué es lo que vamos a orar? Por sabiduría y por dominio propio. Hay que supervisar todas las amistades de nuestros hijos sin ser controlador, sino hay que controlarlos para ser un protector. Eso es interesante, ¿verdad? No los dejemos así libres, que digan, ya voy a venir y se van y vienen horas después sin saber a dónde están. Tenemos que saber con quiénes se relaciona, ¿verdad? Las amistades que tiene, para no controlarlo, sino para protegerlo, ¿verdad? Y poder analizar qué tipo de amigos tiene. Eso es un punto, ¿verdad? Enseñar esa pureza y el dominio propio, porque cuando los jóvenes andan libres, pues aprenden muchas cosas que después se lamentan. Ahora, ¿cuál es otro punto principal? Como guías necesitamos fomentar relaciones basadas en principios cristianos. Eso es importante, ¿verdad? Bueno, el consejo del apóstol Pablo, él dice en 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Así que el yugo desigual hay varios aspectos, pero el apóstol Pablo lo tomaba de un punto espiritual y él decía, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Bueno, ustedes pueden ver la imagen. En la imagen se puede ver algo que también dice la palabra de Dios. En el libro de Deuteronomios presenta un consejo que da el pueblo cuando les decía que no vayan a arar la tierra con buey y con asno juntos. ¿Por qué? Porque es lo que dice el consejo de Pablo, es un yugo desigual. Y bueno, yo no sé exactamente cómo era el trabajo con el arado. Tengo una idea, porque hoy no se usa el arado, o casi no se usa, pero se entiende, ¿verdad? Por el tamaño de los animales y la fuerza que ese arado no va a quedar bien. Por eso el consejo del apóstol Pablo dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos, no solamente en aspectos de relaciones románticas, sino también
en todos los aspectos de negocio, ¿verdad? O de una sociedad, el consejo, no se unan porque algo va a salir mal. El consejo, de verdad, dice, no se unan en este, si estamos hablando del tema de un noviazgo, tomémoslo en cuenta, ¿verdad? Que un yugo desigual no va a funcionar bien. Después vienen los lamentos, después vienen las quejas, y viene aquella expresión de decir, el matrimonio pues es del diablo, y no es así. El matrimonio es de Dios, y nació en el pensamiento de Dios, y es para que los seres humanos sean felices. Algunas veces sucede que es cuando no tenemos una dirección. ¿Cuántas veces nos hemos graduado de consejos para tomar estas decisiones? Quizás no lo hicimos nosotros, pero estamos a tiempo, tal vez no de graduarnos, pero sí de tener una idea de cómo ser un guía en este tema del noviazgo con nuestros jóvenes. Es muy importante, ¿verdad? Enseñarles a no unirse en yugo desigual con los incrédulos. Cuando estudiamos ese libro del hogar cristiano, bueno, yo lo adquirí siendo bastante joven y lo leí, ¿verdad? Completo. Y lo sigo meditando. Y hay consejos muy importantes con respecto a esta unión desigual, ¿verdad? Hay un ejemplo que nos pone que dice que si el joven es cristiano, ¿verdad? Y se casa con uno no cristiano, de 10 casos, 9 gana el incrédulo al cristiano que se haga incrédulo. Y uno que el cristiano gana al incrédulo que se haga cristiano. Pero tampoco nos vamos a confiar y decir, ah, pues yo soy de aquel que se va a ganar al incrédulo. No podemos confiarnos en eso. Y ahí nos explica por qué. Porque dice que cuando se casan, el incrédulo al principio no se opone, ¿verdad?, a la parte espiritual de aquel que es cristiano, pero poco a poco lo empieza a atraer a sus fiestas, a sus formas erradas de celebrar, a su salida, y aquel por complacer, porque es su esposo o su esposa, empieza a ceder por poco y después se olvidó completamente, ¿verdad?, de la parte espiritual. Por eso el consejo, ¿verdad? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Dice el Hogar Cristiano también en la página 69, el que elige como compañero a alguien que no ama ni teme a Dios, coloca su alma en peligro. Tomemos en cuenta, ¿verdad?, el consejo. Si yo quiero ser un guía para mi hijo, para que le vaya bien, hay que enseñarle los principios, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Enseñémosle, ¿verdad?, qué es importante o cuál es la parte importante de las decisiones que él va a tomar. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ayudar, ¿verdad?, a nuestros hijos a reconocer que no todas las personas tienen una buena influencia o también o ser una pareja adecuada. Tenemos que analizarlo con un criterio espiritual, no solo emocional. ¿Cuál sería el consejo? El consejo sería, hay que invitar, ¿verdad?, a los hijos a orar con ellos y por ellos, por discernimiento, ¿verdad? Antes que se interesen en alguien, hay que enseñarles a evaluar el carácter. Se ha estado hablando del carácter en las charlas anteriores. A evaluar qué tipo de fe tiene o su creencia antes que la apariencia. Pero algunas veces hacemos las cosas al revés. Miramos una apariencia agradable y nos dirigimos solo por la apariencia, pero no pesamos su fe ni tampoco pesamos su carácter. Y ya juntos, cuando sacan las uñas, ahí vienen los problemas. Así que tenemos que orar, ¿verdad?, con nuestros hijos y con nuestros hijos, para que antes que se interesen, ¿por qué? Porque cuando ya están interesados, pues todos los defectos los miran como cualidades. Y aunque se les diga el consejo, pues como que ya están ciegos. Y ahí se cumple aquella expresión que dice, el amor es ciego. Pues el amor no es ciego, ¿verdad? El ciego es el ser humano. Pero cuando ya está enamorado o enamorada, ya no mira los defectos. Por eso es importante que a los jóvenes, ¿verdad?, hay que empezarles a hablar con ellos, hay que platicar con ellos con estos temas. No esperemos que lo hagan personas de afuera, ¿verdad?, de la calle, o sus compañeros, ¿verdad?, de escuela. No esperemos eso. Como padres es nuestro deber ser un guía en este tema del noviazgo con nuestros hijos. Antes que se interese, tiene que pensar, evaluar el carácter, la fe, antes que la apariencia. Ahora, según el hogar cristiano, nos da algunos conceptos en que el joven tiene que analizar en la muchacha.
También está el de la muchacha para el muchacho. Pero dice el consejo en el hogar cristiano, siempre es el capítulo 6. El consejo que nos da, dice al joven, busque el joven como compañera para que esté siempre a su lado, a quien sea capaz de asumir su parte de las responsabilidades de la vida y cuya influencia le ennoblezca, le comunique mayor refinamiento y le haga feliz en su amor. Este es el punto, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a buscar el joven? Aquella que sea capaz de asumir las responsabilidades de la vida. También dice, de Jehová viene la mujer prudente, el corazón de su marido en ella está en ella confiado. Y eso es interesante, ¿verdad? ¿Qué le va a dar ella? Dice, el bien, y no le debe dar el mal, todos los días de su vida, según este libro, ¿verdad? El hogar cristiano. Son un concepto de forma general. Después vienen preguntas específicas, ¿qué es lo que debe de analizar? Bueno, Proverbios 18:22, ya lo vimos hace un momento, que dice, el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Así que hallar esposa, a lo que la palabra implica esposa, de ser una ayuda idónea. Si encontró una esposa, ¿verdad? Que comparte o que asume sus responsabilidades de la vida, aquella esposa que la influencia de la esposa le ennoblezca al hombre, que le comunique mayor refinamiento y que lo haga feliz. A eso se refiere, ¿verdad? Salomón cuando dice, el que haya esposa de esa clase encontró el bien, se sacó la lotería y alcanza la benevolencia de Jehová. Porque no todas pueden ser esposas. Pueden ser compañeras, ¿verdad? Pero no esposas. Y eso es lo importante, ¿verdad? De tomar en cuenta en este consejo. Y con frecuencia, ¿verdad? Se suele decir de que la hora del casamiento se decide la suerte de los creyentes. Así dicen muchos. El momento que se casó, ahí decidió si va a ser feliz. Y yo quiero decirles que no es así. ¿Cuándo es que se decide la suerte? Se decide cuando le declaran el amor a una persona para ser novios. Ahí es cuando decide el destino, ¿verdad? De su vida. Si va a ser feliz o va a ser una vida desdichada. Porque si ya está enamorado, pues se van a casar, pero no tomó o no puso en práctica cada consejo para que analice si la decisión que va a tomar, pues es la más correcta. Ahora dice, he aquí algo que debe considerarse. Las preguntas del joven es que debe de considerar, ¿traerá felicidad a su hogar la persona con la que usted se case? ¿Sabe ella, verdad, de economía? O una vez casada, dedicará no solo todo lo que ella misma gane, sino también todo lo que usted obtenga a satisfacer su vanidad, el amor a las apariencias. Otra pregunta, ¿se guía por principios correctos en estas cosas? ¿Tiene ella ahora de qué depender? Bueno, estas son preguntas que se deben de analizar como joven al ver una señorita. Haga estas preguntas. Yo sé que en el parecer de un hombre, cuando ya está infatuado por el amor y los pensamientos relativos al matrimonio, estas preguntas pues las hacen a un lado, como que no tuvieran importancia. Sin embargo, pues es necesario considerarlas debidamente porque pesarán sobre su vida en esta tierra y también le va a afectar en su vida futura para poder ser salvos. Así que esto afecta aquí y también nos puede afectar en un futuro. ¿Cuál es el consejo para el joven? A elegir esposa, estudie su carácter. La pregunta, ¿esta joven será paciente y cuidadosa? En eso debe de pensar el muchacho. Hay que aconsejar, ¿verdad? Como guía, aconsejemos a nuestros jóvenes. Si la muchacha que está interesado será paciente, cuidadosa. La otra pregunta, ¿o dejará de interesarse en los padres de usted precisamente cuando necesite un hijo fuerte en quien apoyarse? ¿Le retraerá ella de la sociedad de esos padres para ejecutar sus propios planes y agradarse a sí misma, abandonando a los padres que en vez de ganar una hija afectuosa habrán perdido un hijo?
Bueno, son preguntas, ¿verdad? Que el joven debe de hacerse antes que decir que sí. Porque algunas veces se puede dar de que la esposa después no quiere, ¿verdad? Que su esposo visite a sus padres. Y eso nos dice, ¿verdad? Le va a retraer ella de la sociedad de esos padres, ¿verdad? Que en lugar de ganar una hija, han perdido el hijo, ¿verdad? Ahora vamos con la muchacha. Cuando los que tienen, ¿verdad? Hijas, ya adolescentes, hay que empezarlas a aconsejar desde temprana edad, antes que estén interesados en alguien, porque después los consejos, como que no hay un espacio en sus vidas. Antes vienen los consejos. Dice este consejo del hogar cristiano: antes de dar su mano en matrimonio, toda mujer debe averiguar si aquel con quien está por unir su destino es digno. Eso debe de averiguar la mujer. No solamente mire la apariencia, sino tiene que analizar su vida. ¿Cuál ha sido su pasado? ¿Es pura su vida? ¿Es de un carácter noble y elevado el amor que expresa o es un simple cariño emotivo? ¿Tiene los rasgos de carácter que le harán a ella feliz? ¿Puede encontrar verdadera paz y gozo en su afecto? ¿Le permitirá conservar su individualidad o deberá entregar su juicio y su conciencia al dominio de su esposo? ¿Puede ella honrar los requerimientos del Salvador como supremos, ya estando casada, ¿verdad? ¿Conservará su alma y su cuerpo, sus pensamientos y propósitos puros y santos? Estas preguntas, ¿verdad? Tienen una relación vital con el bienestar de cada mujer que contrae matrimonio. Y debe de hacerlas, debe analizarlas. Y como guías tenemos que ayudar a las muchachas que antes de que digan que sí, tienen que hacerse estas preguntas para ver si va a proceder de la manera correcta. También dice, antes de entregar sus afectos, la mujer que desea una unión apacible y feliz y evitar miserias y pesar el futuro, debe preguntarse, ¿qué es la pregunta que debe hacerse también la muchacha? ¿Tiene madre mi pretendiente? ¿Para qué? Pensemos, ¿para qué tiene que hacerse esta pregunta? ¿Tiene madre mi pretendiente? ¿Qué distingue el carácter de ella? Ahora dice, ¿reconoce él sus obligaciones para con ella? ¿Tiene en cuenta sus deseos y su felicidad? Son preguntas que no debe la muchacha de pasar por alto. Tiene que analizar, ¿verdad? Si tiene madre, cómo es el trato de ella o el trato que tiene con ella. Si en verdad él reconoce, ¿verdad? O honra a su madre, como el consejo que analizábamos en las charlas pasadas. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Cómo es el trato del hijo para con su madre? Tiene en cuenta, ¿verdad? Los deseos y la felicidad de su madre. Son cosas que la mujer, ¿verdad? O la muchacha tiene que analizar. También dice, si no respeta ni honra a su madre, la pregunta, ¿manifestará respeto, amor, bondad y atención hacia su esposa? Piensen en esto. Si el muchacho, ¿verdad?, tiene su madre, ¿cómo trata a su madre? Si es responsable con su madre, ¿va a manifestar el respeto a la esposa cuando no lo hace con su madre? Cuando haya pasado la novedad del casamiento, la pregunta, ¿seguirá amándome? ¿Será paciente con mis equivocaciones o criticón, dominador y autoritario? El verdadero afecto disimula muchos errores, pero el amor no los discernirá. Son preguntas, ¿verdad? Que hay que meditarlas mucho antes de un compromiso. Dice, acepte la joven como compañero de vida. Tan solo a un hombre que posea rasgos de carácter puro y viriles, que sea diligente y rebose de aspiraciones, que sea honrado, que ame a Dios y le tema. El consejo dice, rehuya a quienes, a los irreverentes. Puede ser que vaya a reunirse, pero si irreverente, el consejo dice, rehuya, ¿verdad? Evite al que ama la ociosidad. Alguien pues se alegraba, dice que sí me viene a ver. Lo que pasa es que como no trabajaba el muchacho, ¿verdad? Tenía tiempo para ir a ver a cada hora, ¿verdad? Del día. Y eso tienen que tomar en cuenta.
Si el muchacho, ¿verdad?, ama la ociosidad, no va a ser un buen esposo. También dice, ¿verdad?, ¿a quién va a evitar? Al que se burla de las cosas santas. Eluda la compañía de quien usa un lenguaje profano o siquiera un vaso de bebida alcohólica. Bueno, he tenido, ¿verdad?, algunas experiencias con una joven que se iba a casar, ¿verdad?, con un borracho. Y yo le hice la pregunta, ¿verdad?, ¿qué pensaba de eso? Y me dijo, no, que ella dijo que cuando nos casemos lo va a dejar. Pero eso fue en el 2005, ¿verdad? Y estamos en el 2025 y pues no lo ha dejado. Y lleva una vida desdichada. Así que esa promesa que cuando nos casemos lo dejo es mentira, ¿verdad? Así que por eso el consejo. Como guías tenemos que enseñarle a nuestros jóvenes, en este caso a la señorita, que no tenga la compañía de alguien, ¿verdad?, que use un lenguaje profano o siquiera que use, ¿verdad?, o beba una bebida alcohólica. No escuche las propuestas, ¿verdad?, de un hombre que no comprenda sus responsabilidades para con Dios. Así que la verdad pura, ¿verdad?, que santifica el alma, dará valor a estas cosas para apartarse de aquel que no respeta ni ama a Dios, ni sabe nada acerca de los principios correctos de la vida. Pues podemos tolerar las flaquezas o la ignorancia, pues, de un amigo, pero nunca sus vicios. Eso no lo podemos hacer. Así que somos guías. Necesitamos, ¿verdad?, que nuestros hijos tengan un día un buen matrimonio. Y ese, pues, es nuestro deber para poderlos orientar. Ahora, otro punto es que necesitamos ser ejemplos, ¿verdad?, y modelos de amor en el hogar. Dice Romanos 12, el versículo 9 y 10, el amor sea sin fingimiento, amándonos los unos a los otros con amor fraternal. Porque tenemos que ser, pues, un ejemplo, ¿verdad?, y modelo. Porque de la forma que nos tratamos como padres, los hijos llevan un mal concepto, tal vez, del matrimonio. Cuando los padres pasan solo peleando, los hijos dicen, pues yo no me voy a casar, ¿verdad? Solo me voy a acompañar, y no es correcto. Es necesario, ¿verdad?, dar un ejemplo para que ellos lleven la idea del matrimonio. Dice el Hogar Cristiano en la página 18, el hogar debe ser el modelo de lo que será el cielo. Un espíritu de amor debe reinar ahí, en ese, ¿verdad?, en ese hogar. El mejor consejo que podemos dar es el ejemplo. Pues si los hijos ven amor, los hijos miran respeto, ¿verdad?, en sus padres, miran que hay una comunicación, ¿verdad?, entre padres, aprenderán lo que significa una relación sana, ¿verdad? Por eso es interesante. Somos un guía no solamente con la teoría, tenemos que ser un guía como ejemplo y como modelo, ¿verdad?, de amor en nuestro hogar. Así que la oración también como guía constante. Proverbios 3:5, ¿verdad?, decía, confía en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Pues el alma, ¿verdad?, que ora por sus hijos, nunca ora en vano. Dios escucha las oraciones sinceras de los padres. Así que nunca hay que poner de menos la oración. La oración tiene un poder. Y necesitamos practicar la oración. Orar, ¿verdad?, por nuestros hijos. Aunque cometan errores, pero la intercesión de los padres puede rescatar, ¿verdad?, esos corazones. Así que nosotros somos guías de nuestros hijos y deseamos lo mejor para ellos, pero en estos temas de noviazgo y matrimonio muy poco se habla con ellos. Necesitamos aprender, todos necesitamos aprender con respecto a este tema, pensando en su bienestar, ¿verdad? Así que, queridos padres, ¿verdad?, estamos concluyendo. El noviazgo de nuestros hijos no debe ser un terreno de miedo, sino una oportunidad para guiarlos al corazón de Dios. Seamos, pues, guardianes, ¿verdad?, amorosos, orientadores, sabios y modelos de pureza y fe para que ellos lleven la misma línea que miran también en nosotros, ¿verdad?, como padres. Así que es interesante, ¿verdad?, tomar en cuenta que como un guía debo de orientar a los jóvenes para que les vaya bien, ¿verdad?, en la vida, que un día van a formar también ellos sus propios hogares. Que el Señor pues bendiga esta charla y a cada uno de los amigos, ¿verdad?, que nos sintonizan en esta noche. Bien, le damos
Gracias al pastor Enrique por poder compartir estos consejos muy importantes para los padres, ¿verdad? Para que ellos lo puedan explicar a sus hijos. Entonces, pastor Enrique, dirija la oración. Padre que moras en las alturas de los cielos, agradecemos, Señor, en esta noche porque nos permites la oportunidad de poder meditar en este tema que es de mucha importancia para ser un buen guía para nuestros hijos. Te suplicamos la ayuda de tu Espíritu Santo, tomando en cuenta, Señor, que este tema afecta en esta vida como también en la futura. Te suplicamos que puedas bendecir a cada uno de los padres para ser buenos guías para sus hijos. Ayúdanos que como familias un día, Señor, te podamos ver para una vida eterna. Derrama tu Espíritu Santo para cada uno de los padres, también para los jóvenes, para que tomen siempre las mejores decisiones. Te pedimos por los enfermos de tu pueblo, por todos aquellos que claman a ti sus necesidades, por esta actividad, por este programa también que se lleva a cabo de charlas familiares, que sea de mucha bendición para muchas familias. Lo pedimos sin merecerlo en el nombre de Jesús. Amén.